Aleluya. Un poquito más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Si tiene un amigo a la par, préstele la Biblia. Pero si es evangélico y dijo, no, se me olvidó, no se la preste. Préstesela a un amigo. Gloria al Señor. Para que todos juntos, hermanos, podamos ver lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. ¿Lo tenemos todos? Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y al poder que tiene el Espíritu Santo. Leemos a partir del verso 16, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Decimos un fuerte amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Tal vez el hermano nos pueda acompañar ahí con el teclado. Vamos a hablar esta tarde bajo el tema el arrebatamiento de la iglesia. Compártalo con el hermano que tiene la par. Si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy, dígale. Si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy. Mire, el profético es de ese ambiente. En alabanza brinca, tira patadas, cabecea, pero a la hora de la palabra como que se le ve el gozo para los hongos de las patas, hermanos. Aleluya. Pero esta tarde creo que ha venido un pueblo vivo que se goce en alabanza, pero también se goce en la palabra, porque la alabanza es para Dios y la palabra es para nosotros. ¿Alguien lo alaba en esta hora? Gloria al Señor. Bien, el tema del arrebatamiento de la iglesia, o el hablar que Cristo regresa por la iglesia, es uno de los temas, hermanos, que pareciera que como que se está ahogando en nuestras congregaciones. El hablar del retorno o hablar de que Cristo regresa, pareciera que es un tema, hermanos, que ha desaparecido de nuestras congregaciones. Recuerdo en una ocasión un pastor dijo, ¿y yo para qué voy a hablar del arrebatamiento, de que Cristo viene? ¿O por qué voy a hablar del infierno? Si lo que voy a hacer, dijo ese pastor, es causarle miedo a los hermanos. Y yo, como recién comenzaba en el evangelio, dije yo, bueno, puede ser de que quizás nos dé miedo, porque a todos, cuando estamos apartados de Dios, al oír en serio que hablan que Cristo viene, nos entra miedo. Pero el inconverso sabe que anda torcido delante de Dios. Pero un cristiano evangélico que ha sido lavado con la sangre de Cristo, un cristiano evangélico que Cristo lo ha libertado del pecado y de la cadena de la esclavitud, ¿por qué le va a dar miedo oír de que Cristo regresa? Al contrario, ese creyente se alegra, porque un día la trompeta va a sonar, un día los cielos se abrirán. Alguien lo puede alabar en esa hora. Cristo regresa, la trompeta pronto sonará. Alguien lo alabe en esa hora. Dale fuerte ese aplauso al que vive. Los cielos se van a abrir con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Él descenderá de los cielos. A su nombre. Hablar del rapto de la iglesia, aunque la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, pero es un sinónimo de que la ocupamos para como poner un ejemplo el día que Cristo venga, porque la Biblia dice que como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, en el verso que hemos dado inicio, Pablo le dice a los hermanos en unos versos atrás,
Pablo dice, hermanos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Por qué Pablo transmite esta palabra de consolación a los hermanos de ese tiempo? Recuerde que para ese tiempo muchos hermanos tuvieron que morir por causa del evangelio. Porque recuerde que para ese tiempo lo que se encontraba era la persecución de la iglesia. Y muchos hermanos tuvieron que morir por causa del evangelio. Y se cree que habían algunos hermanos que vieron fallecer a sus familiares o a otros hermanos de la fe, y ellos se preguntan. Por eso Pablo les dice, para que no se entristezcan y no ignoren acerca de los que duermen. Pablo les dice, porque tal vez algunos hermanos decían, ¿qué será de nuestros hermanos que han muerto? Entonces Pablo los consuela y les dice, hermanos, yo les tengo una buena noticia. Los que han muerto en el Señor, les dice Pablo, ellos resucitarán primero. Porque todo el que muere abrazando la fe cristiana, todo el que muere aferrado a esta palabra, todo el que muere haciendo la voluntad de Dios hasta el último suspiro, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que muere en el Señor no pierde nada, al contrario, lo ganó todo, peleó la buena batalla de la fe y solo le espera la corona que Cristo ha de darles. Aleluya. Siempre las hermanas con gozo y los totopostes de los varones. A esto como que les pega la vieja, hermano. Aleluya. Entonces Pablo dice, es donde comenzamos en el verso 16. Pablo dice, hermanos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero le dice Pablo, no solo los muertos, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos, dice Pablo, al momento arrebatados. Aleluya. Entonces, ¿por qué le va a dar miedo a un cristiano, a un evangélico, oír que Cristo viene? ¿Por qué? Si se supone que es nuestro anhelo, es nuestro deseo mirarle un día cara a cara, tal como Él es. Porque la Biblia así lo promete, que lo vamos a mirar. Cuando Cristo venga, a Él no le vamos a ver solo la espalda. Cuando Cristo venga, a Él no solo le vamos a ver una mano o un pie, lo vamos a ver cara a cara, tal como Él es, dice la Escritura. Alguien lo puede alabar, alguien trajo alabanza para ese Dios. Aleluya. Pronto aparecerá el amado de las naciones. Cristo regresa, Cristo viene. Hay que estar preparados. Aleluya. Me dijo un hermano en cierta ocasión, sancochado, ¿es sancochado? El que anda más allá que para acá. Porque hablan tanto de que Cristo viene, hermano. Si hay hermanos de que Dios nos está dando chance todavía. Y yo, como soy bien amable, le dije yo, ¿cuántos años tiene de ser cristiano? Tengo 12 años de ser evangélico. O sea que esté esperando, le dije yo, que Dios, entre comillas, le dé otros 12 años. ¿Por qué se le excusa que decimos, Dios no ha venido? Porque Él sabe que soy un gran caliente y no aguanto estar con la misma vieja. Él sabe qué. No, Él sabe que soy un gran sinvergüenza y por eso Él no ha venido. Hermano, tiempo ha habido. Aquí no hay que estarse preparando, hay que estar preparados. Porque la Biblia dice, y la esposa no dice, se está preparando. La Biblia no dice, y la esposa se va a preparar. La Biblia dice, y la esposa se ha preparado. O sea, y por eso Juan en la revelación dice del Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia. Y el Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu? Porque el Espíritu Santo nos lo dieron para guiarnos en este mundo lleno de pecado.
El Espíritu Santo es la fortaleza que el cristiano tiene en esta tierra para que se pare firme y se consagre hasta el día que suene la trompeta. Alabado sea la gloria del Señor. Te han dado el Espíritu Santo para que aprendas a pararte firme ante el pecado, ante la tentación, ante el diablo. Si el diablo te devana, eres por aguado, por flojo, por desgraciado, pero nos han dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo es el que le está preparando el camino a la iglesia. Alguien lo puede alabar. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Aleluya. Porque Juan dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. La esposa es la iglesia. ¿Y por qué dice que la esposa dice ven? Es porque el cielo mira un panorama en la tierra, una iglesia que está desesperada por volar con Cristo. Y la esposa dice ven, o sea, la iglesia dice ven, Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hablar del arrebatamiento de la iglesia es porque muchos dicen yo no estoy preparado todavía. Estoy en esa preparación, pero la pregunta es, imagínense que dentro de una hora fuera el arrebatamiento. Imagínense que dentro de una hora la trompeta sonara. ¿Cuánto nos vamos? Si el arrebatamiento fuera dentro de una hora, no estoy diciendo que va a ser, porque Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre, dijo Jesús. Pero lo estoy parafraseando para que entienda. Si el arrebatamiento fuera dentro de una hora, o si el arrebatamiento fuera después del culto, de esta predicación, ¿cuánto nos vamos? Ahí es el problema, hermanos. Porque hay hermanos que dicen, yo todavía estoy peleando con este pecado, hermano. Y años de estar aplastado en la silla de un templo, aplastando esa silla de por gusto. El Señor mismo, dice Pablo, Él no va a mandar ángeles a traer a la iglesia. Él dice, Él mismo, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Porque Él es el que va a venir a levantar a la iglesia. Porque viene el dueño que te compró a precio de sangre. ¿Cuánto Jesús no anhela tener a la iglesia ya con Él en el cielo? Pero dice el apóstol Pedro, algunos tienen por tardanza la promesa, la venida del Señor. Pero no es que sea tarde o sea tardado, dice el apóstol Pedro. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan un arrepentimiento. Le pregunto, ¿quiere 3 años más usted para decir, deme 3 años más, Señor? Y en estos 3 años más, dice la hermana, le prometo que de verdad voy a dejar las novelas. No se van a gozar. Han venido dispuestas a estar calladas, hermana. 3 años más, deme, Señor, y yo le prometo que dejo esta vieja que no es mía. 3 años más. 3 años más y yo le prometo que la dejo. No queriendo que nadie perezca. Entonces hay gente que dice, Señor, dame más tiempo. Y Dios dice, tiempo te he dado. Oportunidad te he dado. Imagine la cara que tienen ahorita muchos de ustedes. La cara que tienen ahorita muchos de ustedes. Si el rapto fuera ahora, ¿cree que la van a tener después que se han ido los que estuvieron aquí? ¿Cree que van a mire, usted cree que la gente después del rapto, los evangélicos, usted cree que después del arrebatamiento de la iglesia van a tener la cara que tienen ahorita aquí? ¿Sabe cuál cara tendrían? Una cara de angustia, una cara de aflicción. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay gente que no le gusta la palabra de Dios. Hay evangélicos que mientras usted le dice viene victoria, viene carro, eres una guerrera, eres un guerrero, Dios me lo mostraba a usted como Gedeón y un gran sinvergüenza. El problema es que no le gusta la palabra de Dios. Y pareciera que ya como que ya
el decir Cristo viene, muchos lo han tomado como cuando uno dice a su nombre, usted dice gloria. ¿Y quién vive? Cristo. ¿Y cuánto nomás? Amén. Sí, hermano. Pero esto no dependerá de usted, dependerá de Cristo. Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de la que dice Jesús? Es vuestra santificación. O sea que en el cielo espera una iglesia santificada, una iglesia que se guardó, una iglesia que se apartó. Urabazo que endalaba y rabamanso que endalay. Alguien lo puede alabar en esa hora. Aleluya. Hablar del arrebatamiento es hablar de la santificación de la iglesia. Y la santificación es lo que menos nos gusta a nosotros los cristianos. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y cuando Jesús dice, ¿cuál es la voluntad? Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la palabra santificación significa apartado. Apartado, eso significa la palabra santificación. ¿Pero apartados de qué? Del mundo. ¿Pero apartados de qué? Del pecado. ¿Pero apartados de qué? De la carne. Y por eso Pablo dice a los Efesios, viene a traer una iglesia gloriosa, santa. Para esos pastores que dicen, hermano, no hay ningún santo en esta tierra. Santo solo mi Padre, hermano. Cuidado, dice el pastor, con esos hermanos que se la llevan de santulones. Pobrecito, a santidad nos han llamado, hermanos. Y el apóstol a los hebreos dice, oiga bien, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad nos tiene que buscar o nosotros la tenemos que buscar. La paz y la santidad te tiene que buscar o usted tiene que buscar la paz y la santidad. ¿Qué dice el verso? Seguid detrás de la paz, detrás de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando alguien viaja a otro país, recuerdo que yo iba a predicar a Guatemala. Iba por unos días a Guatemala, luego iba a pasar para México a predicar. Y recuerdo que ya había pasado la frontera, me revisaron el DUI, pase. Pero así ya para llegar a Guatemala se pasa el puente y ahí hay otro agente, no sé si de migración o de qué diablo, y vuelven a verificar el documento de uno. Y se me queda viendo a mí y se le queda viendo al DUI. ¿Qué pasa? Le dije yo. No se parece al que está aquí en el DUI. No, si yo soy, lo que pasa que estaba más bicho, le dije. Y se me quedaba viendo y dije, ¿será que le gusta esta maestra? Dije yo. Aleluya. Y se me quedaba viendo a mí y se quedaba viendo el DUI y me decía, pero este no es el mismo que está aquí, que no entiende, le digo yo, que ahí estaba más hipote. Y entonces me dice, ¿para dónde vas? Voy para Guatemala a predicar la palabra de Dios. ¿Por cuántos días vas? Por 15 días, le dije. Vaya, pues te voy a dejar pasar, solo porque sí que a predicar vas. Y sé que los evangélicos no mienten. Mira el que tiene la par, pues. Pero imagínense, para entrar a un país, si ven algo que no da, no te dejan entrar. Ahora imagínense para la patria celestial. Al revisar el pasaporte de la iglesia tiene que estar el sello de la santidad de la iglesia. Si no hay santidad, no hay cielo. En el cielo no esperan al que danzó, al que habló lengua, al que profetizó, al que echó fuera demonios, al que hizo milagros, al que miraba visiones, al que servía. En el cielo esperan una iglesia en santidad. Alabado sea la gloria del Señor. En el cielo esperan una iglesia que se haya guardado para el Señor. En el cielo no esperan a pastores, no esperan a evangelistas, no esperan a profetas, no esperan un pueblo consagrado que se guardó mientras caminó en esa tierra.
Aleluya. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, Jesús dijo, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué dijo Jesús como ladrón? El ladrón no va a avisar. El ladrón llega de sorpresa. Si un ladrón le hubiera mandado un mensaje ahora: oye, en lo que te vas a gozar ahí esa tarde de poder donde están, te voy a llegar a robar los únicos pollos accidentados que tenés. No, y por eso no van al culto. Algo está cayendo aquí, dígale el que tiene la parra, y es tan fuerte sobre mí. Si le hubiera escrito hoy un ladrón antes de venirse a lo que usted se estaba cambiando, y hubiera leído el mensaje antes de salir de su casa y había agarrado la cartera: te voy a llegar a saquear tu casa, te voy a robar todas las pertenencias que tenés. Con la cara que andan ahorita, no vienen, hermano. ¿Por qué? Porque te avisó el ladrón. Pero te viniste confiado que ahorita pues el ambiente está tranquilo. Pero Jesús dijo, como ladrón en la noche, porque el ladrón no avisa. El que tiene que estar alerta es la iglesia. Quien tiene que estar preparada es la iglesia. Por eso la Biblia dice: busquen a Dios hoy que puede ser hallado. El apóstol a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 25, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Pero por qué hay que exhortarlos, apóstol a los Hebreos? Hay que exhortarlos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Apóstol, porque hay que exhortar a los hermanos que no ven que el día ya viene. ¿Y de cuál día estaba hablando el apóstol a los Hebreos? Que Cristo viene a traer a la iglesia. Y como dice el canto, el que no esté preparado, aquí se va a quedar. La iglesia no se está preparando para ver al anticristo, nos estamos preparando para ver a Cristo. Pero allá andan todos jugados, hermano. Y nosotros, ¿vamos a ver al anticristo o no lo vamos a ver? Y dice el pastor: no se preocupe, hermano, si me quedo yo le voy a hacer barra. Si me quedo yo, hermano, ¿y de qué se van a preocupar? Imagina el pensamiento desgraciado que le meten a los cristianos. No se preocupe, hermana. Por eso el apóstol hebreo dice: exhórtenlos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Mira el desafío que tenemos de gritar esta verdad. El desafío de preparar al rebaño, de preparar a la iglesia. Ya no es tiempo de estar jugando, ya no es tiempo de estar teniendo amistad con el mundo, ya no es tiempo de estar hoy soy, mañana no soy, hoy me paro firme, mañana me caigo. Es tiempo de estar preparado. Por lo cual dice el apóstol Pablo: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice el apóstol Pablo: esto conociendo el tiempo, señores, es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca aún que cuando creímos. A su nombre. Aleluya. Y mire qué curioso es, hermano. Hay una profecía que Dios mandó a través del profeta Amós, y dijo: vienen días en los cuales voy a enviar hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de qué? De oír palabra de Dios. Pero ¿y por qué ya no va a haber palabra de Dios? Porque los que salíamos a hacer este culto ya nos hemos ido con Cristo. Pero ¿por qué ya no va a haber palabra de Dios? Porque los que tenían la pasión de subirse a un autobús a predicar, se los llevó Cristo. Porque los que tenían la pasión de ir a tocar en la puerta a ese amigo, a ese vecino: vamos a la iglesia, vamos al culto, Cristo se los ha llevado. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Ya no es tiempo que la iglesia esté desapercibida. Ya no es tiempo que la iglesia esté pasando el rato. Ya no es tiempo de estar jugando a ser cristianos. Ahora es cuando más la lámpara tiene que estar llena de aceite. Porque la iglesia que vienen a traer es una iglesia que tenga aceite en su lámpara. Si nos examinaran espiritualmente,
La lámpara en nuestra vida, ¿cómo estará de aceite esa lámpara? ¿Llegas a los cultos de oración cuando hay en tu iglesia? Sí, cuando cultos de oración, como que el rapto ha sido, hermano. No me dio el espíritu de ir al culto de oración. Hermano, va a haber culto de acción de gracia. Y mire, hoy unos son bien atrevidos. Hasta bolsón llevan por si sobra algo, hermano. ¿Cómo está nuestra lámpara con este aceite? ¿Llegas a los cultos de ayuno en tu congregación? Claro, no todos vamos a tener o van a tener el tiempo de asistir al ayuno congregacional. En el caso de los varones tienen que trabajar. La Biblia dice que con el sudor de la frente el hombre tiene que ganar el pan de cada día. Habrá motivos muchas veces por los cuales, pero el que quiere tener aceite en la lámpara dice, aunque no puedo llegar presente a la congregación, pero aunque sea en el trabajo lo voy a hacer. Pero hay hermanos que dicen, solo de oración hablan a uno, solo de ayuno le hablan a uno. Les gusta llegar a las vigilias, hermanos, porque la iglesia es la vitamina de la iglesia. Con eso nos alimentamos, con eso nos llenamos, con la oración, con el ayuno. Aún Jesús dijo, velad y orad para que sean tenidos dignos de escapar. ¿Cómo está esa lámpara? ¿Cada cuánto te congregas? Es una desgracia tener evangélicos que digan, hermanos, como a veces en la iglesia se dice, hermanos, si alguien ha recibido de Dios algo, se puede parar y lo pone. Y de repente se levanta la que llevaba 22 días de no congregarse. Allá la hermana Paquita quiere un tiempo. Amén, hermana Paquita. Hermanos, quiero poner algo que Dios me dio. Y a veces, mire, a veces los pastores les pasa como le pasaba a Gedeón. Cuando le dijeron a Gedeón, ¿cuántos miembros tenés, Gedeón? Gedeón dijo, tengo 32,000 miembros. Ese día Gedeón echó hasta los que no se congregaban a la cuenta. Y a veces así toca porque uno se alegra. No, hombre, hay que echar a la cuenta al que vino el año pasado, ni modo. Entonces se levanta la hermana Paquita, hermanos, y comienza a revestir todo. ¡Wow! Espérense, hermanos, el Espíritu no me deja soltar lo que Dios me ha dado. ¿Se acuerdan el mes pasado, la última vez que vine? Todavía el mes pasado. La última vez que vine, sí. ¿Va que estos días no me vieron? No, hermana. Y hoy ni iba a venir, hermano, pero el Espíritu, yo estaba acostada en el sillón y el Espíritu me dijo, anda a poner el negocio, hija mía. Anda a ponerlo. Y por eso vine ahora, hermano. Ay, hermano, lloviera y le digo, callen a esa maestra. Si está diciendo que hace 22 días fue la última vez que vino al culto y viene a decir, Dios me mandó. Hermano, que Dios reprenda al diablo. Esa gente es hipócrita. Esa gente es hipócrita. Fíjense, hermanos, que verdad que me ven un poco requemada. Amén, hermano. Como ustedes saben que mis hijos vinieron de la USA, voy para la semana de vacaciones. ¿Verdad, hermano, que a mí me tocaba hacer la limpieza toda esta semana? Sí, le dice el pastor, no se preocupe, la hermana Esmeralda la hizo por usted. Amén, la gloria es para Dios. Sí, hermanos, quiero contarles como testimonio de que como esta semana no me vieron, ¿verdad? Ay, disculpen si me ven un poco requemada, pero es que como fuimos a la playa, les quiero contar la grandeza del Señor. Sí, hermana, diga, fíjense, hermano, que yo me estaba metiendo en la ola y de repente el diablo, como es, hermano, una ola me arrastró y me metió a lo profundo, pero yo vi la mano de Dios. ¿Qué pasó? En ese momento iban pasando 2 salvavidas, hermano, y como yo dije, hermano, que ellos ya sabían que era ayuda. Los salvavidas se lanzaron y me rescataron y estoy aquí para la gloria de Dios. ¡Qué gente más loca! Quítenle el micrófono a esa gente bayunca.
pero así, yo voy para el cielo, hermano. No, hermano, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el impío? ¿A dónde va a aparecer el pecador? No, Cristo viene a levantar una iglesia verdaderamente que lo haya respetado, que se paró firme. Mientras Jesús en esta tierra alumbró, mientras Jesús en esta tierra dio testimonio, mientras Jesús en esta tierra se paró firme. A su nombre. Entonces, al oír esta palabra, ya los hermanos, ya vieron que les dije, bien sentí de no venir. ¿Para qué diablo vino, pues? Algo me decía, quédate si ya es maña vieja. Algo me decía que el predicador iba a llegar a maltratar. He venido a maltratar al diablo, al pecado y a la carne. Pero a los santos Dios les dice, yo vengo pronto. A los santos, a la elegida, a la amada, a la novia, Él les dice, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Urabazo quita lama. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Velad pues, dijo el Señor. La palabra velad significa estar despierto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre aparecerá. Jesús habló en la parábola de las 10 vírgenes. La palabra parábolas eran ejemplos que Jesús utilizaba para ilustrarle a los discípulos el mensaje o lo que Él quería darles a entender. Jesús dijo, habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero hay algo bien curioso. La Biblia dice que todas cabecearon. Hasta las prudentes, todas las 10, todas cabecearon. Pero dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y las que tenían consigo aceite en sus lámparas salieron a recibirle. Pero ¿por qué dice todas cabecearon? O sea, hasta las prudentes cabecearon. Es porque, hermanos, 5 eran prudentes, 5 insensatas, todas cabecearon. Es porque habrán hermanos que por momentos no se van a poder meter, por decirlo así, de lleno al Señor por algunas circunstancias de la vida. Pero ellos están siempre alerta a la expectativa, porque nunca un hermano tendrá el mismo tiempo de orar, un hermano que trabaja como el que no trabaja. No tendrá el mismo tiempo, pero el poco tiempo que tiene se rebusca para mantener agradando al Señor. Por eso dice que cuando el esposo vino, salieron las que tenían consigo aceite en sus lámparas, salieron a recibirle. Pero las que no tenían aceite en sus lámparas son aquellos hermanos que espiritualmente viven descuidados. Su vida está descuidada. Va a ir al culto, hermana. Ay, que ahora es culto. Hoy le toca las alabanzas, pero ni me he bañado. Todavía, hermano. Va a ir al evangelismo, hermana. No, a mí no me gusta. ¿Y entonces por qué diablo anda cantando? Al Señor yo le quiero servir. Hasta llorando porque sé que me puede salvar. Hermana, puede venir a lavar los baños, los más sucios que dejaron. No, hermano, a mí no me nombren para eso. ¿Y para qué diablo canta el Señor yo le quiero servir, pues? ¿Sabía usted que el servirle a Dios no es dentro del templo? El servicio se hace afuera. ¿Por qué? Porque, yo quiero servirle cantando. Si yo paso a cantar aquí, no solo yo canto, cantan todos ahí. Y cantarle a Dios no es servirle, es adorar al Señor. Serviré cuando usted dice, hermano, fíjese que sentí de Dios comprar unos cuantos tratados. Solo le pido permiso a usted, yo los voy a dejar a cualquier colonia. Eso es servirle al Señor.
Pero que te den el micrófono, hermano, tomame una foto, vos así como distraído para el Facebook. Aquí sirviendo para la honra y la gloria de... Sirviendo de nada. Tomame una foto así, vos como que estoy ministrando a quién. Y de repente en el Facebook, haciendo la obra de mi Padre. Aleluya. Entonces Pablo dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios va a descender del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ya no hay más, hermano. Ya las señales ya se están cumpliendo. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levanten su cabeza. Vuestra redención, dijo Jesús, está cerca. No, dice la hermana, solo 10 muertos salieron ahora en las noticias. ¿Y quién mata a entender eso? Son señales que Cristo regresa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Jesús dice el amor de muchos se enfriará, no está hablando del amor de allá afuera, está hablando del amor de la iglesia para con Él. Imagínense qué tan enamorados estamos de Jesús que hay que andar disque motivando a los hermanos para que lleguen al culto. ¿Y sabe qué dicen? Si no me dan privilegio no voy. Yo no sé por qué este vaso con fuego, vaso jueguero, vaso el tambo, me dicen porque exploto, porque lo tienen sentadito. Si a veces los pobres pastores son los que sufren las amenazas de los miembros desgraciados que hay, hermano. Hermana, va a venir al culto, si me da las alabanzas, sí. No, hermana, es que aquí es lo que el Espíritu... Ah, pues no, hermano. Hermano, ¿por qué no ha venido al culto? Deme la prédica, hermano. Yo quiero ponerme una corbata y verme puro predicador. Es que no es para hacer la pantalla, hermano. Hermano, va a venir a la vigilia. Pues sí, pero es que a mí solo me invitan, hermano, y nunca me dan de hacer nada. Si mira, hermano, el cielo, vuelvo y lo repito, no espera lo que hayas hecho en esta tierra, espera la consagración que tengas. Porque si por privilegio no fuéramos en el rapto de la iglesia, entonces, hermano, si por privilegio fuera, hasta el adúltero se va. Un pastor en adulterio, porque le servía por privilegio. Es pastor, sí, pero está en adulterio. No, pero como es pastor, hay que meterlo para el cielo. La Biblia es clara, los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos. Aunque usted diga, hermano, Dios me lo reveló, viera, a mí me unieron. ¿Y cómo fue esa unión? Yo andaba en una vigilia, como son vagos, yo andaba en una vigilia y de repente se levantó el vasito y como